hacia atrás, lógicamente se tiene que mover la rodilla, y fíjense cómo el eje se empieza a perder ese alineamiento, y el eje y el ángulo articular se empieza a hacer más chico, inclusive puede seguir flexionándose, puede seguir moviéndose más para atrás. Bueno, el ángulo articular se achica, se reduce. Eso es lo que ocurre con la flexión. También ocurre en prácticamente todas las articulaciones sinoviales. Digo prácticamente porque hay algunas que no lo pueden hacer, ninguno de estos dos movimientos, pero las clásicas, el hombro, el codo, la mano, los dedos, la cadera, la rodilla, el pie, los dedos del pie, todo eso pueden hacer, todas esas articulaciones sinoviales de los animales, ni hablar en el hombre, pueden hacer este tipo de movimientos, ¿sí? Son dos movimientos contrarios. La extensión, donde aumenta el ángulo, se amplía el ángulo articular, y la flexión, donde se reduce el ángulo articular, ¿sí? Fíjense, entonces el esquemita para tratar de comprender rápidamente qué significan estos dos movimientos, que son movimientos angulares y diferentes, o sea, son contrarios, esa es la intención. Y los otros dos movimientos que quedan, ¿sí? Los otros dos movimientos que quedan también son movimientos contrarios, ¿sí? La abducción y la aducción, ¿sí? Que también acá está explicado fácilmente qué significa cada uno de ellos. Fíjense, esto ocurre principalmente a nivel de las extremidades. También puede ocurrir en las especies que tengan más de un dedo, como en el caso nuestro, como en el caso de los carnívoros, pero en general no es tan evidente ese movimiento digital a nivel de los mamíferos, ¿no? De que estamos estudiando. Pero para hacerlo más simple, nos enfoquemos en el miembro completo, ¿no? Fíjense, cuando el miembro se mueve y se aleja del plano medio, ¿sí? Se aleja del plano medio del cuerpo, el plano medio pasa por acá, plano mediano, plano medio, ¿no? Eso, cuando el miembro, en este caso el miembro superior, si pensemos en un animal, el miembro torácico o el miembro pélvico, cuando se aleja, se separa del plano medio, ¿sí? Se aleja del plano medio, está ocurriendo la abducción. El prefijo ab significa lejos del plano medio. Cuando se aleja del plano medio, está haciendo abducción. Cuando ocurre el movimiento contrario, cuando se acerca hacia el plano medio, eso es la aducción, que se puede escribir con una sola D o se puede, perdón, se puede escribir con dos D, ¿sí? Quiere decir que se está acercando hacia el plano medio, ¿sí? Hay segmentos, digamos, hay partes, en el caso de los mamíferos, en un caballo, en un perro, en un gato, en un bovino y demás, son movimientos que los pueden realizar, muchos más restringidos que en nuestro caso, pero algunas articulaciones permiten realizar estos movimientos, sobre todo lo que es el hombro, ¿sí? El hombro y la cadera son las que están diseñadas, estas dos articulaciones, para permitir estos dos tipos de movimientos contrarios. Son movimientos angulares, ¿sí? Uno se aleja el miembro hacia el plano medio y otro se acerca hacia el plano medio. Entonces son movimientos opuestos. La abducción hacia afuera y la aducción hacia adentro, ¿no? Hacia el plano medio. Bueno, todo esto son movimientos que tienen que ver con la geometría, con la clasificación morfológica de las articulaciones sinoviales que hemos visto, ¿sí? Por eso algunas articulaciones permiten hacer una combinación de todos estos movimientos, otros solamente algunos, con exclusividad, por ejemplo, algunos, como por ejemplo lo que vamos a ver en el codo y demás, que permite hacer solamente flexión-extensión. Bueno, eso va a ir variando dependiendo de la clasificación geométrica de las articulaciones. Bueno, me quedaron algunas cosas manchadas acá. Bueno, acá tenemos, ven, las que se mueven en un solo eje, monoaxiales, por eso se llaman así, se mueven en un solo sentido, ¿no? En un solo eje de movimiento, es la que tenemos como articulaciones en bisagra, o también pueden ser las trocoides, que se mueven solamente en la rotación, que puede ser rotación, ¿no es cierto?,
hacia la izquierda o hacia la derecha, como pasa, por ejemplo, a nivel de la articulación atlantoaxial. Pero bueno, esta me interesa más que les quede bien, bien claro, porque las gínglimas las vamos a ver en varias articulaciones de los miembros, ¿no? Se mueven en un solo eje, en el eje sagital sería, en el eje sagital, paralelo al plano mediano, y se pueden mover hacia la flexión o hacia la extensión. Eso pasa en muchas articulaciones de los miembros, en el codo, en el tarso, bueno, en el carpo de algunas especies también solamente este tipo de movimiento. Bueno, es un poco la intención de explicar por qué se llaman monoaxiales. En un solo axis, eje, un solo eje de movimiento. Después tenemos las biaxiales, que se pueden mover en dos planos de movimientos diferentes. Las biaxiales, hay dos ejes de movimiento, y eso ocurre en varias también articulaciones, como vamos a ver, por ejemplo, en las articulaciones en silla de montar, las condilares, aunque están medio restringidos estos movimientos, ¿no es cierto?, de aducción y abducción, pero las condilares y las en silla de montar son las clásicas que pueden hacer este tipo de movimiento, no solamente de flexión-extensión, sino que también algo de estos movimientos, yo diría más que de abducción y aducción, serían más movimientos de lateralidad, hacia medial y hacia lateral. Bueno, y después tenemos las más móviles, las que pueden moverse en muchos ejes de movimiento, que son las triaxiales, como ocurre exclusivamente con las articulaciones esferoidales. Son las únicas articulaciones que pueden hacer esta gran amplitud de movimiento, ¿no? La de la cadera y la articulación del hombro son las únicas dos esferoidales que vamos a encontrar en el cuerpo de los animales, y por eso es que permiten hacer esta combinación de todos estos movimientos, la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación, y podemos inclusive agregarle este movimiento que está ejemplificado acá en este dibujito, ese movimiento que está como si fuese un círculo, que está con el número 3, eso se denomina circunducción. Circunducción. A ver si lo puedo escribir para que quede claro. Circunducción. Bueno, es una combinación, en definitiva, de todos estos movimientos, de la flexión, de la extensión, de la abducción, de la rotación, ¿no es cierto?, en distintos sentidos. Toda esa combinación es como si ustedes estuvieran dibujando un círculo en una pared. Si uno agarra una tiza, un fibrón y dibuja, ¿no es cierto?, un círculo, está haciendo una combinación de todos esos movimientos, de la flexión, de la extensión, de la rotación interna, de la externa. Bueno, eso se denomina circunducción. Es un movimiento bastante restringido en los animales, porque ya vamos a ver cómo hay una masa muscular bastante importante, ¿no es cierto?, conectando los miembros, sobre todo el miembro torácico, con el tronco del animal. Eso evita o restringe, no es que lo evita completamente, sino que restringe este tipo de movimientos que se denominan en circunducción, ¿sí? Pero bueno, es una combinación de todos estos movimientos, y exclusivamente lo pueden hacer las articulaciones de tipo esferoidal, ¿sí? No hay otras articulaciones que puedan hacer este tipo de movimiento. Bueno, y en los pocos minutos que nos queda vamos a ver si podemos avanzar, aunque sea algunas cuestiones, digamos, como un esquema de estudio para poder ir avanzando sobre las articulaciones de los miembros, ¿sí?, de los miembros torácicos. Esperen que quiero salir de acá y no me acuerdo cómo se hace. Nueva, acá. Bien. Ahí está. Ahí tenemos las articulaciones del miembro torácico, ¿sí? En primer lugar, tenemos que tener bien claro en que los miembros torácicos no están conectados directamente con el tronco mediante una articulación verdadera, ¿sí?, ni de tipo fibrosa, ni de tipo cartilaginosa, ni de tipo sinovial. Es decir, los miembros torácicos en los animales que nosotros estudiamos, acá yo puse como título el caballo y el carnívoro, el perro,
porque consideramos que son las especies donde más hay que tener, enfocar el estudio para después, posteriormente, atender las distintas patologías que ocurren y demás, conocer principalmente las articulaciones de estas especies, ¿no? Del caballo y el perro. Pero independientemente de las especies, pasa lo mismo, en un bovino, en una cabra, en una oveja, en un cerdo, los miembros torácicos se conectan al tronco por tejidos blandos, es decir, principalmente por músculos, por músculos y algunos ligamentos, y algunos tendones musculares que están lógicamente vinculados estrictamente con estas estructuras anatómicas, pero no hay una articulación fibrosa, no hay una articulación cartilaginosa, ni menos que menos una articulación sinovial, es decir, no hay contacto de huesos con huesos que permitan la unión entre los miembros torácicos y el tronco del animal. Eso después vamos a ver, el grupo de músculos que están conectando el miembro torácico con el tronco del animal. Se conecta a una parte del cuello, se conectan también a una parte de las costillas, se conectan también al esternón. Bueno, son, digamos, un grupo de músculos que tienen como rol no solamente la unión de los miembros al tronco, sino que también roles desde el punto de vista de la locomoción. No es que solamente sirven para unir, sino que también permiten mover los miembros, mover el tronco, mover el cuello, inclusive algunos llegan a también influenciar el movimiento de la cabeza. ¿Sí? Bueno, es un grupo de músculos que están clasificados como músculos extrínsecos, así se denominan, músculos extrínsecos del miembro torácico, que es lo que una compañera hace un ratito mencionaba como la sinsarcosis. La sinsarcosis es eso, el conjunto de músculos que se encargan de conectar los miembros torácicos al tronco del animal. ¿Sí? Bueno, esperen que... Ok, bueno, acá estamos viendo, para recordar un poquito los segmentos óseos, los vamos a seguir utilizando. Tenemos que recordar cuáles son los relieves articulares que aporta cada hueso, que eso va a ser un poco el esquema de estudio. Para poder ir armando cada una de las articulaciones del miembro torácico, uno tiene que volver a traer a la memoria lo que son los relieves articulares. ¿Sí? Hay relieves, hay eminencias y hay cavidades, dependiendo cada hueso puede tener una o la otra, puede tener ambas. Entonces acá un poquito el esquema, el dibujo, acá la foto del miembro torácico completo, tiene esa intención. Empezar a armar de a poquito cada una de las articulaciones del miembro torácico, ¿sí? Que cada una también después va a tener un diseño particular. Todas las articulaciones que vamos a estar viendo, después en la región ya de la mano, podemos llegar a mencionar alguna cosita particular, pero en general todas las articulaciones que vamos a estar viendo son y las más importantes principalmente son sinoviales, ¿sí? La articulación del hombro, está acá entre la escápula y el húmero, la articulación del codo, ¿sí? Entre el húmero, el radio y el cúbito, el carpo, ¿sí? Que sería la articulación de la mano, donde vamos a ver que esta articulación de la mano participan varios huesos, ¿sí? Es una articulación compuesta, porque participan más de dos, lo mismo pasa en el codo. Bueno, después vamos a ver la articulación metacarpofalángica y las interfalángicas, que son bastante similares. La interfalángica proximal y la distal tienen una organización muy, muy parecida, ¿sí? Se mueven de manera similar. Bueno, los ligamentos y demás son también bastante parecidos, así que ese sería un poco el objetivo, empezar a estudiar y empezar a comprender cómo es el diseño de cada una de estas articulaciones. Todas tienen un patrón común, todas tienen elementos constantes, es decir, lo que vimos recién, todas van a tener una superficie articular, todas van a tener cartílago articular, todas van a tener cavidad articular, todas van a tener líquido, todas van a tener cápsula con la parte fibrosa, la parte sinovial, es decir, todo ese patrón de organización lo tienen todas las articulaciones que vamos a estar viendo, y después nos vamos a enfocar en algunas particularidades que pueda tener cada una de ellas, con el objetivo de poder comprender por qué
algunas se mueven de tal forma, por qué otras se mueven de otra. ¿Sí? Bueno, esa va a ser un poco la intención de las clases posteriores, ¿no? El esquema de estudio, una vez que uno más o menos se organiza y entiende cómo encarar el estudio de las articulaciones del miembro torácico, los vamos a poder también utilizar de forma precisa en el miembro pélvico, ¿no? Vamos a borrar acá. Bueno, fíjense cómo está un poco la clasificación inicial que se hace, ¿no? De esta articulación, que es la articulación del hombro o escápulo humeral, ¿sí? O en algunos libros también inclusive sale ese nombre, articulación humeral, ¿sí? A mí me gusta hablar más de articulación escápulo humeral o articulación del hombro. Escápulo humeral, ¿sí? Porque me permite ya tener en el nombre de la articulación los dos huesos que participan, escápula y el húmero. Y ahí están las superficies articulares que aporta cada hueso. La cavidad glenoidea, ¿sí? Que acá estamos viendo no en sí muy bien la cavidad, sino que estamos viendo el borde de la cavidad, bueno, la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero, que es una estructura, una eminencia articular, más o menos semiesférica, esa es una típica cabeza, ¿no? Más allá que hay algunas cabezas que pueden aparecer en algunos huesos que no son tan redondeadas o tan semiesféricas, pero bueno, esta sería una típica cabeza articular. Entonces ahí tenemos los dos huesos que participan, es una articulación simple porque hay dos solamente huesos que están involucrados, sinovial simple, ¿sí? Solamente dos huesos participan en esta articulación. Cuando vamos al codo, ya tenemos otro más, es ya una articulación compuesta, ni hablar en el carpo. Bueno, hay varias articulaciones que son compuestas porque participan más de dos huesos. ¿Cómo la clasificamos desde el punto de vista de lo que sería la clasificación geométrica o morfológica? Es una típica articulación esferoidal o en artrosis, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es recuperar la información que vimos recién para ir armando de a poquito esta articulación del hombro. Como es una articulación de tipo esferoidal, ¿sí? Ya vimos que estas articulaciones se pueden mover en los tres ejes, ¿sí? Es una articulación que permite hacer todos los movimientos, pero eso es en la teoría. En la práctica, ¿sí? Y lo que ocurre en el animal es que algunos de esos movimientos están bastante restringidos. Por eso acá aparecen los movimientos principales que hace la articulación. La flexión y la extensión son los movimientos más evidentes. Después también puede realizar abducción y aducción. Y también ocurre una cierta rotación. Rotación interna, rotación externa, ¿sí? La circunducción, ¿sí? La circunducción es bastante escasa. Eso de que el animal pueda hacer ese movimiento como si estuviese dibujando un círculo, como nosotros lo podemos hacer sin dificultad, en el animal está muy restringido eso. Prácticamente casi que no lo hace la circunducción, la articulación del hombro de los animales, ¿sí? Por eso acá van a ver que en la presentación, y también lo van a mencionar los libros, les va a decir cuáles son los movimientos principales que hace y cuáles son los movimientos que están bastante restringidos. Y eso tiene que ver principalmente por toda esa unión muscular que hay del miembro torácico con el tronco del animal. Esos músculos que están conectando el miembro con el tronco se van a fijar a la escápula y también se van a estar fijando al húmero, ¿sí? Pensemos que los miembros torácicos están a los costados del tronco del animal, de un lado y del otro, de la izquierda y la derecha, y están muy vinculados, muy unidos por un montón de músculos. Esos músculos lo que hacen es restringir la posibilidad de muchos movimientos, ¿sí? Por eso el movimiento en la teoría es una cosa y el movimiento en la práctica es otra, ¿sí? En la práctica hay algunos movimientos que en los animales están bastante restringidos. No ocurre lo mismo en nuestro caso, ¿no? Nuestra anatomía es similar en muchas cuestiones, pero desde el punto de vista del movimiento es mucho más evidente. Bueno, fíjense lo que dice este recuerdo y ahí lo vamos a dejar para que ustedes puedan seguir, si quieren, estudiando las articulaciones del codo y demás, pero
lógicamente falta ver un montón de cositas del hombro en sí, bueno, acá es repetitivo algunas cuestiones, aparecen algunos ligamentos y demás, pero son realmente ligamentos muy, muy poco desarrollados, son poco visibles, son estructuras que no tienen una gran capacidad de, digamos, de sujetar la articulación, no hay ligamentos colaterales, bueno, hay algunas cuestiones particulares de esta articulación, pero lo que se encargan de actuar como mecanismos de soporte para dar estabilidad a la articulación son principalmente los músculos que están transitando sobre la articulación del hombro. Los músculos que se encargan de mover la articulación son también los que se encargan de darle estabilidad. Y por eso aparecen también una cantidad interesante de músculos, que en la primera diapositiva estaban mencionados, cuáles eran los músculos que se encargan de cumplir ese rol de darle estabilidad a la articulación porque no tiene ligamentos bien desarrollados. ¿Ven? Como dice ahí la leyenda, no hay ligamentos bien desarrollados esta articulación que permitan darle una buena estabilidad. Los únicos ligamentos que tiene están más bien ubicados en la parte craneal, ¿sí? Acá en esta zona, se llaman glenohumerales, bueno, en el carnívoro tienen un poquito, una disposición un poquito diferente, pero de por sí no es una articulación que se mantenga estable principalmente por los ligamentos, sino más bien por los músculos. Son los músculos y sus tendones los que están pasando sobre la articulación, y esos son los músculos que se encargan de colaborar dándole estabilidad. Y ahí aparecen los nombres de los músculos, que esto después los vamos a estar viendo, pero no está mal ir escuchándolos un poquito, ir viéndolos, posicionándolos. Todos estos músculos se encargan, y alguno más que acá no está escrito, se encargan de aportar, ¿no es cierto?, la estabilidad de esta articulación, que carece realmente de ligamentos bien formados, bien desarrollados. Tiene ligamentos, pero no son los típicos ligamentos bien desarrollados que tiene otra articulación. Por eso la importancia de estos músculos para poder cumplir ese rol de estabilidad. Bueno, la idea entonces es ir armando de a poco cada articulación. ¿Ven? Ahí está sacado de otro, no me acuerdo de dónde lo saqué esto, pero bueno, ahí está la escápula y el húmero, las superficies articulares, ahí estaría la cápsula. Ven que la cápsula es como un estuche, como una envoltura que va de un hueso al otro, y eso permite, ¿no es cierto?, armar de alguna manera en su interior y contener en su interior a la cavidad donde está llena de líquido sinovial. Si yo no quito la cápsula, no voy a poder ver las superficies articulares. Todo esto recubre por todos los lados, tanto por craneal, lateral, caudal y medial, recubre todas las partes, las extremidades de los huesos que están participando en la articulación. Si yo abro la cápsula articular, ahí recién voy a ver las superficies articulares, tanto del húmero como la del escápulo, y voy a ver los cartílagos. Acá no hay cartílago en el hueso, pero pensemos que en el animal vivo tiene un recubrimiento de cartílago articular. Un cartílago articular que es sumamente importante. Bueno, después van a ir apareciendo estos ligamentos, que es más o menos lo que dibujé en la primera diapo, ¿no? Ahí están los únicos ligamentos más bien formados que tienen, se llaman glenohumerales. Algunas especies pueden también encontrar ligamentos que se llaman coracohumerales. Bueno, son ligamentos poco, digamos, del punto de vista de las funciones, poco importantes, porque no se encargan más que de sostener un poquito desde la parte craneal y un poquito también de la parte lateral, pero como decíamos recién, el principal soporte lo realizan los músculos, ¿sí? Los músculos que van rodeando de alguna manera la articulación son los encargados de aportarle la estabilidad a esta articulación. Bueno, ahí estamos viendo dos esquemas también de equino, ¿sí? Una vista craneal y una vista lateral, ¿sí? Este es realmente un esquema muy básico de lo que sería la articulación del hombro. Ahí está la cabeza del húmero, ¿sí? Los movimientos marcados, flexión hacia caudal, extensión hacia craneal. Eso también es importante ir viéndolo, para dónde ocurre la flexión y para dónde ocurre la extensión, que esos dos movimientos ocurren prácticamente en todas las articulaciones
que vamos a estar viendo, ¿sí? Son dos movimientos muy básicos, necesarios para la locomoción. Bien, entonces ahí estamos observando ligamentos glenohumerales, ¿sí? Se llaman así, ligamentos glenohumerales, no están bien desarrollados, no cumplen un rol de estabilidad importante, y para eso es que necesitamos de esos músculos que se encargan de ir sujetando la articulación de distintos lugares. Bueno, quería borrar y no puedo, ahí está. Ahí los tenemos, ven esos cordones, realmente son muy tenues, muy poquito desarrollados, no se distinguen muy bien de la cápsula, están ahí muy confundidos con la cápsula articular, y es más o menos la misma imagen que veíamos anteriormente, ¿sí? Desde el proceso suprarenoideo hacia los tubérculos del húmero, tubérculo menor y el tubérculo mayor. Esta es una imagen craneal, no está aclarada acá, pero es la misma imagen que la que vimos anteriormente, nada más que es una disección, una foto de una disección. Bueno, esa es la forma que tienen los ligamentos, los únicos ligamentos que vamos a encontrar en el hombro de un caballo. No tenemos otros más que esto, que le aportan poca estabilidad a la articulación. Esto es un corte, ahí está de nuevo, sacado de otro libro, esos serían los que están con el número 2, los ligamentos glenohumerales, ¿sí? Glenohumerales, ahí está uno y el otro, ¿sí? Uno va para un lado, otro para el otro. Bueno, y en este esquema, es realmente muy básico, ¿no? Están separadas las superficies articulares, muy distanciadas, y esto sería lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la parte sinovial, a la cápsula. Bueno, está como muy independizada cada una de las partes, medio erróneo esto, pero es para que más o menos se comprenda cómo está diseñada la articulación. Y el rodete marginal, el labio marginal, que va a estar rodeando toda la cavidad, todo el borde de la cavidad glenoidea, está todo este pequeño fibrocartílago va a estar rodeando toda la cavidad, el borde de la cavidad glenoidea de la escápula, y para digamos, adaptar mejor la cabeza del húmero, y además para evitar que se fracture principalmente el borde de la cavidad glenoidea. Bueno, y acá, y con esto ya lo dejamos, aparecen un montón de músculos, que esto después los vamos a estar un poquito estudiando. Estos músculos, acá tenemos una vista lateral y una vista medial, son los que se encargan, no todos, pero sí algunos, de darle estabilidad a la articulación. ¿Ven? Este es uno de ellos, este es otro de los que colabora con la estabilidad, de alguna manera se encargan de reemplazar ligamentos colaterales. Esta articulación no tiene ligamentos colaterales, como sí los hay en el codo, como hay en la mano, como hay en los dedos, como hay en la rodilla, en el tarso. Esas articulaciones todas tienen ligamentos colaterales, pero el hombro no tiene. Entonces, los músculos y sus tendones que están pasando por lateral o por medial, como pasa por ejemplo con este músculo, que se llama músculo subescapular, ¿sí? También una parte del supraespinoso. Esos nombres ya más o menos los deben manejar porque son los mismos nombres que tiene las fosas de la escápula. La escápula tiene fosa supraespinosa, infraespinosa, subescapular y demás. Bueno, y justamente en esas fosas donde están los músculos que estamos mencionando ahora. Acá tenemos el supraespinoso con su tendón, acá está el infraespinoso con su tendón. Estos colaboran lateralmente, ¿ven? Colaboran desde lateral sosteniendo la articulación, supra e infraespinoso. Subescapular del lado medial, sosteniendo del lado medial la articulación. También podemos mencionar ahí el otro músculo que puede aportar algo de estabilidad a la articulación, que se llama coracobraquial, es este que está ahí. Bueno, y cranealmente, desde craneal hay otro tendón interesante, otro músculo importante, que es el bíceps, que se encarga de sujetar la articulación desde craneal, y desde caudal hay un gran músculo que tiene una serie de cabezas o partes, que algunas están medias ocultas, que no se alcanzan a ver bien. Toda esta masa muscular, sobre todo esta porción que está pegadita a la articulación, el tríceps braquial,
es otro músculo que puede aportar también cierta sujeción o cierta estabilidad a la articulación. Es decir, que la articulación queda rodeada por músculos y tendones, y de esa manera mantiene más la estabilidad porque los ligamentos no están bien desarrollados. ¿Sí? Esa es un poco la construcción que tiene esta articulación esferoidal, que no se mueve como en la teoría debería ocurrir, no se mueve en todos los ejes, porque hay unos movimientos que están bastante restringidos. Bueno,